Buenas noches. Como cada primer miércoles de mes, estamos reunidas para esta conversación que organiza el Colegio Mexicano de Postgraduados en Sexología, Asociación Civil. Y antes de comenzar con la conversación en pleno, les quiero pues, manifestar unos anuncios de rutina. Les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos silenciados, que comiencen a hacer preguntas, aunque les suene muy raro, todavía no comienza a hablar la ponente, pero seguramente pueden tener preguntas ya, dudas o comentarios, que los escriban por favor en el chat para que posteriormente, cuando ella concluya su conversación, se las podamos compartir y ella las pueda responder. Les vamos a presentar también a lo largo de la conversación en el chat una encuesta que para nosotras es muy importante porque nos permite tomar conocimiento de lo que opinan, de cómo se enteraron de esto e ir mejorando las conversaciones. También les solicitamos, entre otras cosas, que pongan su nombre de manera que podamos saber quién está ahí. Y otra muy especial es abrir la cámara. ¿Por qué abrir la cámara? Porque cuando uno está hablando, es importante. Dice Sandy, tengo dificultades para abrir mi cámara. Bueno, ok, Sandy, cuando puedas te muestras para la foto que vamos a tomar. Porque es importante para quienes hablamos ver caras, ver rostros, porque si vemos nada más pantallas negras, pues como que se saca uno de onda. Mucho gusto, Sandy. Y también están llegando. También esta conversación, con el permiso de Magnolia, yo quisiera dedicársela a un maestro, un querido amigo de varias de las que estamos aquí, Javier Lizárraga Cruchaga, que está pasando por unos momentos bastante difíciles de salud. Pero Javier sabe que las personas que le conocemos, hay unos que solamente le han leído, estamos muy interesadas en que se mejore, en que vaya para arriba y le estamos acompañando. Eh, esta noche, como se habrán enterado, porque seguramente les llegó el cartel, pues vamos a estar con la maestra Magnolia Telles Trejo. Insisto, en este evento que cada primer miércoles de mes lleva a cabo el Colegio Mexicano de Posgraduados en Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, denominado Conversaciones de Profesionales en Sexología. El nombre de la ponencia de hoy es Sexualidad y Discapacidad Auditiva. Y en el cartel se enteraron de algunas cosas que ha hecho esta maestra Magnolia Tellestrejo, pero creo que vale la pena recordarles que ella es una psicóloga que se formó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene también la licenciatura en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional Morelos y tiene especialidad en enfoque centrado en la persona y psicoterapia Gestalt. Tiene la especialidad en sexología educativa por parte de IMESEX, de donde uno de los fundadores fue Javier, Javi Lizárraga Cruchaga. Es maestra, Magnolia, en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos por parte del IMESEX. Está diplomada en violencia de género con especialidad en violencia sexual por ADIVAC y un montón de cosas más que me tardaría mucho en decirlo. Sé que se menciona esto cada vez que se lee el currículum de la gente, pero créanme que Magnolia es algo de lo que he mencionado y mucho más de lo que se quedó en el tintero. Entonces, antes que nada, agradecemos infinito, Magnolia, que estés aquí con nosotras.
para que nos hables de este tema, sexualidad y discapacidad auditiva. A mí me parece por demás interesante, bueno, pues por algunas cuestiones que trabajo en ese sentido, pero siempre me ha parecido que la discapacidad auditiva se refiere a una discapacidad que puede ser considerada como invisible, porque podemos ver en una manifestación, decimos, allá va una persona ciega, porque va con el bastón, o una persona con lesión medular, porque lleva muletas o porque va en silla de ruedas, pero a la persona sorda, pues nada más no la identificamos, ¿no? Pasan desapercibidas y pasan desapercibidas para muchísimas cosas. Entonces, me callo. Infinitas gracias, Magnolia, por compartirnos y por ponernos a pensar. Es toda tuya la pantalla, los micrófonos y te escuchamos con mucha atención. Pues muchas gracias, Paco, y muchas gracias a las personas que organizan y a pues todas mis compañeras que están aquí, que somos del colegio. Me da gusto estar aquí porque sé que estoy haciendo algo para el colegio pues lo que pueda. Sí, no he estado, me encanta estar en todas las conversaciones, pero por ahí ya he comentado un poco, a Elenita sabe, ¿no? Que tengo así como muchísimas actividades, no sé qué me pasó, creo que empecé tarde en mi vida, pero pues ya ni modo. Decía, me hubiera llegado hace 20 años, estaría feliz, pero me llegó ahorita. Entonces, pues me da mucho gusto estar aquí, gracias por tomarme en cuenta. Y bueno, vamos a empezar para que pues las personas ojalá se vayan uniendo más, porque como decía Paco, sí, finalmente es un tema que dentro del tema que manejo yo en general es la sexualidad en la discapacidad. Me he enfocado mucho al tema de mujeres ahora, por la cuestión de estar muy cerca de mujeres y del Instituto de la Mujer de acá, que también es otro tema de la mujer con discapacidad. Eh, y ahorita pues hablo de la sexualidad y discapacidad auditiva porque ese es algo, un tema que he manejado siempre. Yo trabajé 28 años como en psicóloga de la Escuela de Personas Sordas en Morelos y al final cuando me jubilé en FA, muy joven, lo siento, de 48 años, porque tenía ya otras cosas que hacer y como entré con un régimen diferente, pues pude hacerlo. Entonces, pues allí esta conferencia de sexualidad y discapacidad, la primera vez que la di, a mí me apoyó muchísimo y quiero recordarlo con todo mi cariño, Juan Luis, un gran amigo mío, y me dijo, vamos al Congreso MAC y fuimos a Canadá y ahí lo expuse pues justamente fue maravilloso porque me llegaron a decir, pero es que es un tema que no, casi no se trabaja, ¿no? Específicamente. Entonces, le digo, yo platicaba eso con Sergio, pero me decía Sergio, no, nada, vas a ver que es un tema muy interesante, etcétera, ¿no? Digo, bueno. Entonces, bueno, podemos empezar y voy a compartir pantalla para ponerles, hablar un poco más aquí sobre el tema. Ujú. Y bueno, pongo este título, sí se ve, ¿verdad? Ay, pongo este título, no pongo específicamente este, sexualidad y tengo por ahí un libro desde hace como, creo que tiene ya 8 años o 9, que lo escribo y lo dejo, lo escribo y lo dejo, que se llama Sexualidad y Sordera. Y ya no me gustó el nombre porque con todo lo que he aprendido sobre discapacidad voy cambiando también la terminología. Entonces, la sexualidad de las personas sordas, si es un término correcto, y pongo nuestro acompañamiento como oyentes, porque es bien importante ahora desde la Comisión Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es nada sobre nosotros y nosotros. Entonces, siempre los integro cuando tengo la oportunidad. Ahorita es algo muy especial porque estamos en el colegio, pero todo lo que les voy a compartir es de algo, de toda la experiencia muy cercana que he tenido con personas sordas y nunca se van de mi vida. Aunque yo me jubilé en el 2009, me hablan, me buscan las mamás, me buscan los chicos, ya son, no son adultos, pero me los encuentro y me da mucho gusto, nos abrazamos y siempre estoy ahí pendiente para lo que necesiten, siempre, por lo menos aquí en el estado de Morelos. Y bueno,
Para hablar del tema, el término correcto es persona con discapacidad. Hay que empezar por ahí porque me he dado cuenta que a veces no conocemos. Las personas que trabajan con discapacidad aquí deben de saber que es el término correcto, pero ya no son, bueno, mucho menos los términos de minusválidos, personas, no son discapacitados ni discapacitadas, y todavía yo veo en organismos gubernamentales que se sigue usando ese término, en documentos, en legislación, es persona con discapacidad. En este caso es persona con discapacidad auditiva y, y eso también es una evolución del vocabulario que utilizamos con las personas con discapacidad. Es importante tenerlo claro. Entonces, respecto a las personas con discapacidad auditiva, es incorrecto decir sordito, mudito, sordomudo, él o la sorda, el sordo o la sorda, y de su idioma o de su lengua hablan en señas, no es correcto, lenguaje de señas no es correcto, lenguaje manual no es correcto, hablan con las manos tampoco es correcto, hacen mímica tampoco. Eso lo recojo de lo que yo he escuchado de las personas sordas. Lo correcto es una persona sorda, persona con discapacidad auditiva, y es LSM, que es lengua de señas mexicana. Entonces, en general, me interesa poner esto porque de ahí quiero partir. La sexualidad, bueno, sabemos que es un aspecto inherente al ser humano, nacemos como seres sexuales y morimos de igual manera. El término abarca los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, espirituales, etcétera, del ser humano. Esto, en lo que yo aprendí, eran los aspectos biológicos, sociales y psicológicos, y también a lo largo de toda la experiencia que he tenido de trabajo en todas las áreas, ya no nada más con discapacidad, pues también son importantísimos los aspectos espirituales, eh, religiosos, culturales todo lo que nos construye como seres sexuales. No pongo la definición de la OMS, porque en la definición de la OMS, donde habla en general, ¿no? Que da 3 puntos, que la sexualidad, la salud sexual tiene uno, ese fue en el 1974 que se dio, ¿no? Cuando se dan los 3 puntos para ser sano sexualmente, la persona con discapacidad queda fuera completamente, ¿no? Un ejercicio de la sexualidad, equilibrando una ética social y, o sea, y después la cuestión de que libre de trastornos orgánicos. Por eso ya muchas personas que trabajamos con discapacidad, yo conozco a una mujer que se llama Silvina Peirano, con la que en algún momento estuvimos comunicándonos mucho, y ella dice diversidad funcional, la persona con diversidad funcional, ¿no? Entonces, ya cuando me aterrizo hasta lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, que es la experiencia, la salud sexual, es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico, sociocultural relacionado con la sexualidad. Creo que esto aquí podemos encajar todas las personas, aún las personas con discapacidad, porque estamos buscando siempre, estamos constantemente este proceso de conseguir nuestro bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con nuestra sexualidad. Aquí también pueden entrar las personas con discapacidad, porque están también constantemente buscando este bienestar, este equilibrio con todas estas áreas que como seres humanos sexuales tenemos, ¿no? Un poco de historia, me interesa hacerlo con la educación de las personas sordas. Lo pongo aquí, educación sexual, y van a ver algunos términos que ya no utilizo yo, pero son tomadas de los documentos. Eh, eh, Reeves y Fitzgerald, 1998, mencionan que la educación de la sexualidad en personas sordas, documentada en Estados Unidos, aparece a inicios de 1900. Sea, yo decía, no, pues es que no se ha hecho mucho y no sé qué, pues bueno, ahí aparece, pero tenía un enfoque eminentemente médico, era para prevención de la salud, y eso tiene que ver también con este proceso que ha seguido la discapacidad,
donde ya no se observa puramente desde el modelo médico la atención, sino de un modelo biopsicosocial que incluye todas las áreas del ser humano, incluyendo a las personas con discapacidad. Entonces, la primera experiencia registrada en educación sexual, así dice, yo ahora digo educación de la sexualidad, para niñas, niños sordos fue por Stanford Blish, un maestro que trabajó sobre el tema y publicó una serie de artículos en la revista Volta Review entre 1938 y 1940. A él se le conoce como el padre de la educación sexual para jóvenes sordos. Y yo me di a la tarea de irme a investigar más allá. He encontrado muchísima información muy valiosa, pero esta revista Volta Review él sacaba aquí artículos sobre la educación de la sexualidad con personas sordas. Eh, y creo que todo esto se tiene que recuperar para lo que hacemos ahora las personas que nos interesa este tema. Em, aquí antes de decir cómo sería el proceso para tratar la educación de la sexualidad en las personas sordas, yo quiero hacer un paréntesis, como decía Paco. La persona sorda es como la persona que no tiene discapacidad. De hecho, se ha hablado como en decir, no, espéreme, una persona con discapacidad auditiva no se le dice persona con discapacidad auditiva, es una persona sorda y lo único que no tiene es el lenguaje oral. Entonces, efectivamente, si ve uno una persona sorda en la calle, no nos damos cuenta de que es una persona sorda, porque generalmente no tienen otra discapacidad agregada que antes les decían sordos puros, no sé si siga utilizándose ese término, pero hace muchos años que yo empezaba a leer esto, decían, pues eres una persona sorda pura, es decir, no tiene otra discapacidad, porque hay otras personas con sordera que pueden tener una discapacidad agregada, puede ser motriz o discapacidad intelectual, pero esa es adquirida por otras situaciones, no es una cuestión que tenga que venir justamente con la cuestión de la sordera. Entonces, justamente por esto que comentabas, Paco, de decir, pues son personas que si tú las ves dicen, pues bueno, no tiene nada. Y de ahí se derivan varios mitos, ¿no? Porque, bueno, pues la persona sorda le pones un aparato auditivo y pues ya escucha. Y pensamos que escuchan igual que nosotros. Digo, pues bueno, no escuchaba, le pongo los auxiliares y ahora ya escuchan perfecto y le puedo hablar como yo estoy hablando. Eso no es cierto. O sea, sobre todo en la gran mayoría de las personas sordas, es que son sordas profundas, bilaterales, o sea, que es una sordera que el auxiliar auditivo de poco le sirve, de muy poco le sirve, más que los auxiliares auditivos sirven cuando hay una pérdida leve o media. Y cuando hay una persona con una pérdida leve o media, se puede integrar a la vida como un oyente, una persona oyente, ¿no? Con los auxiliares. Pero la gran mayoría de las personas están en las escuelas, en las asociaciones, en las casas, presentan una sordera, es una sordera profunda, generalmente. En la sordera profunda, lo que está dañado es el órgano interno del oído, es el órgano de corte. Entonces, ahí no hay una cirugía que la pueda recuperar. Entonces, bueno, son temas muy, muy grandes eh, que nada más hasta ahí le vamos a parar en este sentido para darnos cuenta de que no es tan sencillo como decir, bueno, les pones el Entonces, aparato y ya, ¿de punto. dónde No es, sacan ellos todas esas cosas? No te sé. perdón, Tenía el pero, doctor Rivera abierto su micrófono, ya lo cerró. Adelante, Magnolia. ok. Entonces, bueno, primero que nada, la falta de lenguaje oral. O sea, el lenguaje es el elemento básico de socialización. Cuando están los pequeñitos, las infancias que tienen una discapacidad auditiva, entonces la socialización se da de manera distinta si es hijo o hija de padres oyentes. O si está en una escuela donde están puras infancias sordas, con sordera, entonces sí se puede dar una socialización porque ellos se pueden entender. Y más cuando tienen el apoyo de la lengua de señas mexicana en este caso, ¿no?
porque es diferente la lengua de señas en los diferentes países. Entonces, eh, vamos a ver un poco más adelante qué es lo que sucede con los hijos sordos de padres oyentes, que es la generalidad, además. Porque la sordera sí tiene un componente genético, pero hasta que se encuentra el gen de la sordera con otro gen de la sordera en la pareja es cuando pueden hacer la persona sorda. Pero, pero hay otras, otras sorderas que son adquiridas por diferentes situaciones. Pero bueno, esto de no escuchar les genera una limitación, una gran limitación para adquirir los conocimientos que podrían obtener de libros, conferencias, talleres, medios de comunicación, internet, etcétera. Por ejemplo, esta plática que estamos dando. O sea, la persona sorda, y han ido cambiando las cosas, ¿eh? Yo empecé a trabajar en la comunidad, bueno, con las personas sordas en el año de 1981. Entonces, ahí se aplicaba nada más el modelo oral y les impedíamos, y eso me da mucha tristeza decirlo, porque les impedíamos hacer señas. Antes eran señas, porque no lo conocíamos aquí en Morelos, el lenguaje la lengua de señas, la lengua de señas mexicana. Entonces, los obligábamos a que hablaran y los obligábamos a que escucharan. Hasta yo tomé un curso allí en México con gente de Cuba que vino y decían, es que tienes que hacerles conciencia de que tienen que escuchar, que tienen que escuchar. O sea, eso ya quedó en el olvido, afortunadamente, porque se implementa el modelo bilingüe, que es la lengua, el español escrito como primera lengua y como segunda lengua, la lengua de señas mexicana. Bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de ese tema, pero aquí está una limitación enorme. Por eso dicen, es que si le pongo los auxiliares ya puede escuchar. O sea, eso no es tan real como se dice, ¿eh? Entonces, dice, se aprende, todo lo que aprenden sobre sexualidad en general, lo aprenden en grupos reducidos de otras personas sordas con las que se reúnen, en las comunidades, silentes, les decían antes. La información se transmite con una gran carga de culpas y de mitos y datos erróneos. Cuando yo porque esta fue una investigación para mi tesis de maestría de IMESEX, cuando yo hice esta investigación, ellos me decían mucho, pero es que respecto, por ejemplo, de la autoestimulación, era como, pero yo también pienso, decían ellos, que Dios se enoja, o sea, ¿no? O sea, y entonces lo veía en muchos y otros mitos y otras ideas erróneas de si se casaban, si tenían una relación sexual, si. Entonces, por eso yo decía, esto que comentaba Paco al inicio, de decir, pues es una discapacidad que no se nota efectivamente, sí, pero tiene muchas implicaciones muy profundas, muy profundas. También, bueno, la realidad es que existe poco trabajo en escuelas y generalmente es informativa y tiene que ver con las cuestiones de el peligro, dijera Perfont en su libro de los modelos de educación de la sexualidad, es como educación del peligro. Si haces esto y te vas a embarazar y este va a pasar y te vas a contagiar, o sea, no se toma mucho o nada en cuenta la situación, la posible situación de decir, bueno, pero ¿qué siente? O sea, ¿qué siente la persona que está con estas dudas, ¿no? O sea, y se da, bueno, pues por medio de un intérprete o, la verdad, voy a hablar de aquí de Morelos, no quiero hablar por ahí de otros estados, pero creo que sí ha sucedido, yo lo he visto en otros lugares. Se da con como manejes la lengua de señas y muy poco. Y a veces los chavos ni entienden lo que están diciendo, ¿no? Entonces, no se da por personas especialistas generalmente y pues obviamente se quedan vacíos enormes, enormes, ¿no? Cuando se trabaja con las personas con discapacidad auditiva. Aunado a lo anterior, la poca o nula información, educación sobre temas de sexualidad que se dan en los hogares, porque entonces es como lo que yo alcanzaba a ver en la escuela. Bueno, yo implementé la escuela de padres, así se dice escuela de padres, pero es papás y mamás, que están más las mamás que los papás, además de hecho, diría escuela de madres más bien. Y ahí yo les decía, voy a dar, van a venir tales fechas, es importantísimo que estén,
y vamos a hablar solamente temas de sexualidad. En la escuela que yo estuve, que era la escuela de audición, se llamaba, número 1, después fue CAM 6, yo tuve pues el apoyo de la directora, en el sentido de que ella decía, pues bueno, pues tú sabes, ¿no? Entonces, lo que yo descubrí, que en mis pláticas yo tenía a la mayoría de las mamás en la escuela y participaban, y al principio me decían las mamás de los chiquitos de preescolar, pero maestra Mac, porque si me dicen maestra Mac, pero mis hijitos están en preescolar, nosotros no vamos a entrar. Y yo salía por ellas, órale, van para adentro. Yo les decía, pues que esos hijos no son sexuales, o están planos, o cómo está la cosa, no tienen órganos sexuales, o no tienen gusto por jugar, o sus emociones, todo eso tiene que ver con sexualidad. Entonces, empecé a jalar a la gente y la verdad, yo me siento muy satisfecha de lo que se hizo ahí, el trabajo que hice, porque también con los chicos y las chicas sordas, yo pude antes de jubilarme trabajar todo lo que era los riesgos de no estar informados. eh, Hablamos de los condones masculinos, femeninos, les enseñé a que los abrieran, pues llevábamos los dildos para que los pusieran, a los chavitos de unos, no sé, 10 años, les enseñé lo que eran las toallas femeninas, llevaron toallas femeninas, les enseñé cuáles eran las nocturnas, las de flujo medio, las de flujo, o sea, y a mí yo me acuerdo que me decían algunas personas, ¿estás segura? Yo decía, claro, estoy segura, estoy segurísima. Y los chicos, los varones, yo les decía, a ver, ¿cómo se pone un condón femenino? Y ellos se ponían, subían la pierna en la silla y me decían, o sea, no, fue una experiencia muy bonita pues ahí la tengo como más que registrada, la tengo registrada en lo que estoy escribiendo del libro, pero la tengo muy registrada acá y en el corazón, o sea, son cosas que se quedan, y que digo, híjole, creo que se hizo algo interesante. Entonces, cuando hablamos de la persona sorda y la vemos como que no tiene ninguna otra discapacidad, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer y hablar con las personas, ¿no? Todas estas carencias que tienen, estas limitaciones que tienen lo que vimos aquí, ¿no? Y que son los principales aspectos, eh, colocan a esta población en un gran riesgo de vulnerabilidad. Ahora ya no son poblaciones vulnerables, ahora son personas en riesgo de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la persona con una discapacidad está ahí y dicen, pues es vulnerable. No, ahora desde la Convención Internacional decimos, a ver, la persona está en riesgo de vulnerabilidad. Si yo la vulnero, la persona que yo me digo que no tengo discapacidad, el medio, el sistema, las instituciones gubernamentales, las escuelas, las iglesias, o sea, lo de alrededor, somos los que podemos vulnerar sus derechos, su persona, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo bien importante. Las personas sordas, pues también piden la información y generalmente no se les da. O sea, cuando ellos preguntan, es como, ay, pues vamos a hablar un poquito más adelante de lo que decíamos, la personalidad del sordo, que también es muy particular, o sea, hablar de que tiene una personalidad. Lo que pasa es que su condición les hace ser diferentes. Entonces ellos preguntan y preguntan, y yo lo vi muchas veces, y yo me siento culpable, porque yo decía, pues yo antes en la escuela yo decía, ay, no, ya te expliqué o ya te dije, y digo, pero a ver, ¿por qué preguntan? Pues porque, imagínense, o sea, una persona que no escucha en un mundo oyente, donde todo su medio se mueve por el sonido, decimos, no, no, o sea, cuando ya pensamos en eso, ya es como para decir, híjole, tengo que tener respeto por lo que hago y por lo que digo y entender lo que la persona con discapacidad auditiva pasa, ¿no? Entonces, esta población se encuentra en el gran riesgo de vulnerabilidad ante abusos de todo tipo, experiencias de todo tipo de violencias, embarazos no deseados, desinformación en todos los aspectos, no nada más en la sexualidad, y el ejercicio de su habilidad con grandes culpas, temores, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo decir que no se ha hecho mucho trabajo, se ha hecho un trabajo interesante. Hay una asociación que se llama Piña Palmera,
que tiene años, creo que están en Oaxaca ellos, y tienen años trabajando con la educación de la sexualidad de las personas sordas. En algún momento yo me contacté con ellas. Am, pero bueno, hay otras asociaciones también y escuelas que lo plantean, creo que son las menos. Creo que son las menos, porque si nos vamos a ver educación especial a nivel nacional, las escuelas para personas sordas, yo no sé si tengan una, una adaptación del trabajo de la sexualidad, porque ni siquiera pues sabemos tantos especialistas en el tema, es la realidad. Y fíjense que ahí me pasó algo curioso. Yo fui a Argentina cuando les comentaba de las jornadas de sexualidad y discapacidad, que fui como ponente con el tema de la sexualidad de las personas sordas, y yo me di la tarea antes, yo llegué antes y le dije a una amiga, con la amiga que fui, que ella, yo llegué a su casa y me decía, oye, ¿qué quieres hacer? Digo, lo que quiero hacer es, por favor, porque ella trabajaba en educación especial, a mí me facilitó mucho eso, le decía, yo quiero entrar a las escuelas de personas sordas. Entonces yo entré y les preguntaba, ¿se trabaja aquí la educación de la sexualidad en la escuela? Y decían, pues sí, pues se hacen algunos temas, damos algo. Otras escuelas decían, no, es muy poco. Otros decían, pues sí, ella, la maestra explica, o no, o el doctor vino y dio una plática. Entonces yo me pude dar cuenta que no estábamos tan peor en México, o sea, estamos más o menos igual, pues, ¿no? Entonces, yo me revisé la legislación de Argentina antes de ser la ponencia, obviamente. Y entonces yo dije, pues también la legislación estaba como acá. Aquí la legislación para las personas sordas, y eso también es estatal, o está una nacional y está en la estatal. Para mí, por ejemplo, aquí en la estatal, yo veo y wow, dicen maravillas. La verdad, no se hace nada. O sea, es la realidad. No, y que tienen derechos y que no sé qué, y les vamos a enseñar. La verdad, no. Y a mí me preocupa decirlo, porque yo no tengo ni intereses políticos, ni yo hago las cosas sola, ¿no? Entonces no me preocupa. Entonces, eso también está registrado en lo del libro que estoy escribiendo. Y entonces yo me pone a pensar, decía, bueno, entonces, ¿qué se hace? Entonces, ¿dónde están los derechos de las personas, no? Entonces, cuando yo me puse a hacer este trabajo en mi escuela, bueno, pero déjeme cerrar lo de Argentina. Cuando yo di la ponencia, yo dije, oiga, bueno, pues yo visité, no, yo no dije visité, no, yo digo, parece que tenemos también aquí ciertas carencias, igual que en México, hace falta mucho, mucho el trabajo, mucho. Se paró una persona y me dijo, a ver, psicóloga, usted habla de México. Dijo, está equivocada. Por eso fui a las escuelas antes y por eso me leí la ley, ¿no? La parte de la educación de la sexualidad. Entonces yo le digo, ¿está enfocado a una cuestión de rehabilitación? Generalmente, o sea, le digo, no contempla todo lo que conlleva la educación de la sexualidad con una persona que no escucha, que hay que ver sus temores, lo que se ha generado acá sola, con sus silencios, que con la desinformación. Entonces, me di cuenta pues bueno, no nada más estamos así aquí. Bueno, eso fue en el 2010, ahorita ya me imagino que ha habido avances, ¿no? Pero la realidad es que es un tema que casi no se trata. O sea, es más posible que digan, bueno, relativamente, ¿eh? Hay que trabajar con otras discapacidades, relativamente, porque también generalmente ahorita ya ha habido varios avances y varios cambios a nivel nacional, pero eso de las palabras sexualidad y discapacidad, por muchos años era, no, espérame, separemos, y sobre todo con discapacidad intelectual. Es amenazante, muy amenazante para las personas, y para las personas que trabajan en las escuelas especiales también, ¿no? Entonces, bueno, es una población que está en gran riesgo de vulnerabilidad, y aquí también quiero mencionar, las personas sordas son visuales. Y bueno, de cuando decían ahí en la escuela, es que son bien distraídos, es que no puede pasar alguien porque están volteando para allá. Y es que se nos olvida que el contacto con el mundo es por los ojos. Nosotros, las personas que estamos aquí, sí, sí, bueno, ahorita estamos aquí separadas, cada quien en su lugar, pero si yo escucho un accidente aquí afuera, o escucho que están cantando las aves, o escucho que se cae alguien, o un portazo se rompe los vidrios, yo lo escucho, es mi contacto por medio del oído, aunque no lo vea. Pero las personas sordas no, las personas sordas necesitan ver, y eso generalmente no se entiende. Y entonces hay una carga de adjetivos que se le pone a la persona sorda,
diciendo es que es así, es así, es así, es así, y no saben o no nos ponemos a pensar qué es lo que implica su discapacidad, ¿no? Y cómo es vivir en un mundo completamente de silencio, en un mundo lleno. Eh, Hay otras dimensiones que componen la salud sexual, como tener afectaciones significativas como, no, afectaciones significativas como la psicológica o la emocional, así como la esfera social. O sea, generalmente ahora hay más integración de las personas sordas porque se ha implementado la lengua de señas mexicana. Si no, estaban en un aislamiento total. Y era muy cruel porque yo en el año 86 nos invitaron a ir a The Indiana School for the Deaf. Estuvimos en la escuela de Indiana y después de ahí visitamos la Universidad de Gallaudet en Washington, D.C. Es la primera universidad a nivel mundial de personas sordas. Y ellos utilizaban la lengua de señas desde entonces. Y a mí me impresionó, o sea, yo decía, qué maravilla. Entré a la Facultad de Psicología, ahí, a la Escuela de Psicología de las personas sordas, y todo lo manejaban en lengua de señas. Entonces, estábamos acá en México súper atrasados todavía, ¿no? Entonces, aquí decíamos las afectaciones que pueden tener una persona sorda impactar en su desarrollo sexual debido a diferentes situaciones como la discriminación, principalmente, el trato diferenciado, pues, o sea, que vayan a la escuela los chavos que oyen y pues mi hijo sordo, pues no tengo dinero, pues mejor que no vaya él, por ejemplo. El aislamiento, en el que pueden encontrarse dentro de las mismas familias, las limitaciones en general derivadas de su condición, la dosificación de la información que se les da dependiendo de que los demás quieran o no explicarles. Eso también es real. Es algo bastante triste. O sea, porque entonces, si yo digo, yo no le voy a decir esto porque no tiene caso, que no es que tanto, la persona ni se entera, ¿no? Ahora se enteran más por las cuestiones de las redes sociales, del internet, pero no todo eso, ustedes saben que eso es benéfico y verídico. Eh, para las personas sordas no tienen, eh, generalmente no tienen alguna discapacidad agregada, como yo les decía, como la discapacidad intelectual, por ejemplo. Sus procesos biológicos no son diferentes a los de una persona oyente. Entonces, ¿por qué no tendríamos que informarles sobre sus procesos biológicos? Es lo justo, es una cuestión de derechos. Eh, entonces, aquí estos temas, yo les puse aquí estos ejemplos, se pueden trabajar sin ningún cambio, no se les tiene que ajustar ni decir, o sea, es sin ningún cambio, se trabaja con imágenes, etcétera. El, Déjenme mover la pantallita para acá. Eh, eh, Debemos manejar aspectos como el ejercicio de su sexualidad con responsabilidad, el derecho a vivir una sexualidad libre de violencias, el derecho a recibir información sobre sexualidad científica y laica. Hay que reconocer y trabajar su derecho al placer, las relaciones de pareja sin manipulación y o violencia y el respeto, etcétera. Y para esto, bueno, en los temas de sexualidad y discapacidad, pues está de un médico hindú en 1981, que Sami Shekhar sacó la Carta de los Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad. No está específicamente manejada para personas con discapacidad auditiva. Y en un artículo que anda por allí en internet que yo escribí en Archivos Panamericanos de Sexología, que es la revista que sacaba IMSEC con la UNAM, yo ahí me di el permiso, no creo que a Sami Shekhar le interese lo que escriba Mac, entonces le agregué 2 puntos importantes desde mi experiencia en esa carta, ¿no? Que era informarles de todo lo de que se fuera a hacer en su cuerpo, los estudios y los acercamientos, los actos, lo que fuera, y que se le diera prioridad en atención en el caso de sufrir violencias sexuales, porque al contrario, es como, bueno, mejor nos silenciamos y ahí que quede, ¿no? Mejor que no se diga, o sea, no tiene caso, muchas veces. Y Mujeres sacó la Carta de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la pueden bajar de su página de Mujeres. Y maneja aspectos como enfocados, porque sin mujeres, enfocados un poco más a la mujer con discapacidad, pero también habla de hombres y de mujeres, y a eso nos puede dar una pauta para
para basarnos y trabajarlo esto con las personas, porque trabajamos con las personas sordas. En el caso de las personas sordas se trabaja el tema de la sexualidad, no, no, no hay grandes como obras que hay que hacer, mucho con los recursos visuales, por la situación que yo les comentaba, libros, cromos, videos que no necesiten lenguaje para poblaciones de menor edad, bueno, que no necesitan el lenguaje hablado, ¿no? En todo caso, algo muy visual. Y para los mayores se trabaja en lengua de señas mexicanas el taller completo. Es importante. Yo aprendí la lengua de señas, ya se me está olvidando, porque pues ya no tengo mucha práctica con mis chicas y mis chicos, pero los talleres que yo daba, los daba yo como podía, y luego ellos me decían, no, así no, Maca, así se dice, o solitos te corrigen y aprende uno mucho. Yo los daba todos en lengua de señas mexicana. Entonces me decían, bueno, que te ayude a interpretar. Por ejemplo, yo tenía compañeras que hablaban mucho mejor la lengua de señas que yo, y yo decía, no, y lo vamos a ver. ¿Por qué? O sea, yo tenía mis dudas. Por ejemplo, como a mí me empezaron a conocer aquí en Morelos, es un estado pequeño, a mí me empezaron a llamar cuando pasaba una bronca con una persona sorda aquí, que la detenían, otra que chica que le habían abusado de ella sexualmente o la habían violado. Entonces, yo iba y luego yo veía a algunas personas, bueno, me tocó un caso de una persona que me dijeron, pero ya vino fulana de tal. Y dije, psicólogo, pues me mandaron a llamar a mí, porque era un caso de una violación de una chica sorda. Entonces me dice, no, pero ya la hizo que hiciera un dibujo y ya nos explicó que la niña está, digo, pero si ella no es psicóloga, ella es intérprete. Y además, ¿cómo están ustedes diciendo que por el dibujo van a decir? Le digo, están violando los derechos de la chavita. Ni siquiera saben entenderle. O sea, ¿ustedes ya la entendieron? No, pero es que ella nos dijo. O sea, y me encontré con muchas situaciones similares. Entonces yo dije, no, lo que yo explique, yo lo voy a explicar con la lengua de señas. Y con libros y con cromos y con videos y eso. Y me resultó bastante fácil. Fue muy bueno trabajar con las personas sordas así. En esos aspectos se deben enfocar los esfuerzos para trabajar mucho con las familias y, y con la comunidad y la sociedad en general, para formar y fortalecer redes de apoyo y generar conciencia de lo que significa ser una persona sorda en un mundo sonoro. Porque, por ejemplo, para trabajar aspectos de la sexualidad con mis alumnos, con el alumnado, yo hablaba primero con los papás y las mamás, porque prevalecía mucho el asunto de decir, bueno, pues es que, ¿cómo le explico? O sea, no sé si me va a entender y no sé si esto. Yo decía, pues es que es importante. Una, para saber dónde estaba parado respecto al tema de la sexualidad de la familia, y otra para saber qué relación tenían con su hijo o su hija sorda. Porque era como decir, pues bueno, pues yo, sí, va a aprender, ¿no? Que también sí nos pasa a nosotros, vamos aprendiendo, cayéndonos y levantándonos, pero ellos, no, esta población no tiene la posibilidad de escuchar nada. Entonces es verdaderamente injusto lo que se plantea, ¿no? Entonces, lo que les sucede y en la situación en la que se encuentran. Reconocerles como personas dignas y con derechos igual que todos los seres humanos, dejando de sentir compasión o lástima, solo tomando las responsabilidades que como sociedad nos tocan en los hogares, escuelas, instituciones religiosas, deportivas y culturales. Pongo todas estas responsabilidades porque, bueno, una persona sorda es víctima de múltiples violencias también, ¿no? Y bueno, hay un chorro ahí de información y de experiencias que podría compartirles. Por ejemplo, que yo veía que teníamos alumnas sordas, que tenían el estereotipo de que nos exigen ahora, y eran chicas pues delgadas, altas, con una cara distinta, o sea, pegada a los estereotipos de belleza que nos ponen, y se casaban, había hombres oyentes que se casaban con ellas. Y entonces yo veía algunos casos y yo platicaba con ellas y sufrían un chorro de maltrato, de engaños y de infidelidades. Y pues la chica decía, pues es que para mí casarme con un oyente, o sea, yo decía, pues yo quiero, él es oyente, ¿no? Pero había otros casos donde se casan mujeres sordas con hombres sordos, pero también hay infinidad de violencias porque no hay información sobre la cuestión de la igualdad, de la equidad, de los derechos. O
sea, entonces ven los patrones y esos patrones los repetían con las parejas. Había muchas violencias. Entonces, pues yo trataba de hablar con las personas que podía, con mis exalumnas, mis exalumnos. Yo decía, a ver, espérame. Pero yo decía, pues es que tenemos que explicarles, porque muchos de ellos vivían en hogares así y entonces, pues ellos lo ven y ellos repiten los patrones. Y cuando no había más información, más que en sus grupos de las comunidades de personas sordas, en los deportivos o cuando se juntaban en las fiestas, se compartía la información que era bien similar. Entonces, ahí también yo decía, bueno, pero hay un aislamiento enorme y hay un gran abandono de parte de todas estas instituciones que nos toca decir, a ver, voy a tener aquí personas sordas, bueno, ¿qué voy a decirles? ¿Cómo vamos a hablar del tema? ¿Qué es lo que quiero que vean? ¿No? Eso es bien importante. Y bueno, el trabajo en las escuelas sobre es que no veo aquí, en las instituciones educativas, la educación integral en sexualidad como un derecho, o sea, eso se tiene que plantear, porque hasta donde yo me quedé, hasta donde yo veo, no lo plantean como algo que se tiene que hacer. Es como, bueno, es el tema que hablaba Elenita, ¿no? O sea, cuando decías de todo lo que se trabaja en las escuelas, por ejemplo, en algunas escuelas primarias o secundarias, en las escuelas de educación especial, es un derecho, pero no es como un apoyo, es que pues ahorita les voy a hablar de este tema, o cuando tengo ganas, o hasta dónde les voy a decir. No, no, no. O sea, por eso es importante que haya especialistas en este tema para que entonces trabaje a lo que la persona con discapacidad auditiva tiene derecho. Faltan especialistas, falta capacitación del personal. Se minimiza o se evita hablar del tema con argumentos como los padres no aceptan que se les hable de eso. Yo pude comprobar que sí aceptan siempre y cuando sean personas serias, profesionales, que los involucren también a ellos, porque dicen, bueno, hay papás que dicen, ahí me decían, no quiero que le hable de eso. Y yo les ponía primero unos videos que yo los veía bien sencillitos, o sea, de niños y de niñas chiquitos, y yo decía, a ver, y decía un grupo, decía, ¿qué piensan de esto para sus hijos? No, no, maestra Mac, está muy fuerte. Yo decía, no, pues entonces imagínate cuando les platique lo que les hice con los condones y con las toallas femeninas y eso. Entonces, fue un proceso de hablar desde esos temas muy básicos hasta decir, a ver, hay mucho que sus hijos tienen que aprender. Entonces, se me hace fuerte para mi niño o para mi niña, porque también parte de lo que yo veía en la escuela es que decían, bueno, vamos a hacer el Día del Niño y entonces los chavos todos eran con discapacidad auditiva. Entonces los chavos decían, pues a ver, vamos a estar aquí reunidos y hacían el salón y hacían los muñecos y yo les decía, a ver, empezando para trabajar con la sexualidad, no tienen por qué estar aquí los chavos que están obviamente en sexto de primaria, en primero de secundaria, pero de una escuela para discapacidad auditiva, pero y tienen 16 o 17 años, ¿qué están haciendo ahí? Entonces decía, no, o sea, de esta edad para adelante, aunque no sepan leer ni escribir, de esta edad para adelante es el día del estudiante, o son las salidas a un balneario, o son para que ellos estén con ellos y se relacionen y es donde ellos estaban felices. Para ellos, ellos no les gustaba realmente decir, no vas a venir a la escuela, pero a ellos sí les afectaba mucho, porque yo decía, por aquí en la escuela se comunican, y aquí en la escuela hablan, ¿no? Con la lengua de señas, y yo decía, no les paran las manos, es decir, en lugar de decir no les paran la boca. Iban de la escuela a la parada, que era como una cuadra, y yo los veía, los observaba, iban así caminando de parejas, y hable, y hable, y hable, y hable, y venían los grupos, y hable, y hable. Decían las mamás, bueno, yo le digo, mi hijo, bueno, te sales rápido y te vas a la parada. Y yo decía, pero espérense, tienen que platicar. Y nos podemos ir platicando hasta sin vernos y caminando, pero ellos se tienen que ver. O sea, todo este tipo de cosas no se observa en la persona sorda. Entonces, ya cuando aterrizamos en decir, y entonces la cuestión de la sexualidad, nos podemos dar cuenta cuántos vacíos de información existen en esta población. Enormes. Y cuando yo les decía, estaban en grandes riesgos, uno de los riesgos más grandes que las personas solo están ahorita es con lo que maneja mi querido amigo Sergio, que no esté por aquí, con las tecnologías, ¿no? O sea, con esto de se conectan a internet y luego me dicen las chicas, es que me está hablando él. Yo decía, a ver quién, yo me metía, ¿no? Ahí.
¿Quién? Y yo decía, pero no lo conoces. Y me decía, es que está guapo. Le digo, pero esa foto no la conoces. Tú no sabes si es. ¿No? Entonces, explicarles todo de que no es que te van a citar, no te vayas. O sea, yo digo, a ver, ¿qué hacía yo? El mínimo, nada. O sea, tendríamos que hacer todos los educadores, o sea, educadores me refiero a los que trabajan en escuelas, los equipos de apoyo, psicólogos, trabajos sociales, todo lo que estén, teníamos que tener conocimientos homologados, generales, para poder apoyar a esta población. Porque yo decía, pues bueno, yo estoy sola, ¿no? En esta situación. Yo me acuerdo que a veces hacíamos, porque yo lo llegué a hacer hace muchos años, y lo digo, no, pues así era, y uno va cambiando, pero a veces decíamos, ay, este niño y no sé qué tal, y nos daba risa algo, y después cuando yo me di cuenta que una de mis compañeras dice, ahí te hablan, ahí viene, te busca Juanga, hijo, yo le dije, ¿por qué le dices así? Porque tenía como características un poco femeninas el chico. Y me dice, te busca Juanga. Y yo le dije, ¿pero por qué le dice así? Y ella dijo, hoy no escucha. Entonces yo digo, no podemos hacer esto nosotras mismas. No podemos, es una falta de ética. O sea, como no escucha, y me aprovecho. O sea, no, 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 no. Pero eso se aprende pues con los años y con la experiencia, ¿no? Todo esto tiene que ver con la cuestión de la sexualidad. Nosotros tuvimos un caso aquí de una chica, su mamá tenía que trabajar todo el día, su papá la abandonó y un caso muy triste porque ella andaba con un niño y ella empezó a decir, bueno, con otro muchacho y ella me dijo, es que tengo miedo porque él me regaña, etcétera. Y yo le decía, no, pero es que mira, es importante, no te dejes y bueno, no fue lo suficiente porque el chico acabó matando a la muchachita y el chico acabó en la cárcel. Y yo decía, no es justo, ni fue justo ni para ella ni para él. O sea, porque decía uno, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Pues no sé, teníamos que haber hecho mucho más, ¿no? Porque el chico no lo querían ni en la casa de la mamá ni en la casa del papá. Entonces lo corrían de una casa y de otra. Andaba en la calle. Y esto era por la condición de discapacidad. ¿Y saben quién le daba trabajo? Nadie. Entonces, todo esto es un caso extremo, pero hay que tenerlo presente. Yo creo que no es gratis, ¿no? Brindar información sobre educación integral en sexualidad. La legislación internacional, nacional y estatal contempla el derecho a la información sobre educación integral en sexualidad para todas las personas de todos los niveles educativos y no es un favor, es una obligación. Y lo menciono mucho esto porque yo he escuchado a muchas personas, a muchos directivos, ay, no, no, pero ese tema, luego, digo, ay, espérame, pero es que es su derecho. Yo he organizado charlas gratuitas sobre el tema de la sexualidad y la discapacidad auditiva o sexualidad y discapacidad en general y no, no van el personal, qué flojera. O sea, esa es la realidad. Bueno, ni siquiera se conoce la Convención Internacional, ni siquiera por nombre, ¿no? Que exista, ni siquiera se conoce. Entonces, pues creo que hace falta mucho trabajo y esto que pongo aquí me gusta porque dice el desarrollo integral de la persona sorda se fortalecerá en su relación con el medio, con la socialización, con los aprendizajes nuevos, con el trabajo, con las responsabilidades, etcétera, con las experiencias de vida que le formarán como ser sexual. Las experiencias de vida, muchas experiencias de vida, nosotros tenemos que proveérselas, tenemos que enseñarles por dónde, tenemos que acompañarles para que se informen como seres sexuales, porque si no, nada más es como darle información y adiós. Y eso no funciona en ningún lugar. Aspectos importantes generales para trabajar con a ver, déjenme ver, voy a bajarle aquí, para trabajar la educación integral en sexualidad con las personas sordas, es conocer bien la población sorda, sus expresiones, sus ideas, sus formas de pensar. Es bien importante primero conocer eso, después manejar el LSM es el lengua de señas mexicana, para dar taller, plática o clases sin intérpretes de preferencia para asegurar que la información no tenga ninguna carga valoral
porque si no yo digo, a ver, ella, la capacitadora no sabe lengua de señas, yo le voy a decir que no, que esto, porque yo creo que no, por eso mejor es darlo directamente. Multiculturalismo y diversidad, adaptar las clases a las necesidades de grupo, tomando en cuenta su cultura y su diversidad. Eso es bien importante también. La familia de origen contra familia de elección. Si su familia de origen no se habla la lengua de señas, otras personas como amigos, vecinos, maestros que sí la hablen, pueden aportar una información positiva. Yo diría que infinitamente más que la misma familia. Transmitir nuevos conocimientos que enriquezcan su desarrollo. Generalmente la persona sorda nace en familias oyentes y no saben las expresiones de sentirse aislados, de sentirse abandonados, de sentir que no les explican todo, que no les entienden, que no les tienen paciencia. Eso es muy triste porque nosotros no podemos entenderlo porque no lo vivimos, hasta que no estamos muy cerca de esta población. Modelo de roles, es importante incluir a personas sordas que sean modelos de conductas positivas respecto a la sexualidad y que sean ejemplos de vivencias propias. Claro que debe tener la capacitación sobre el tema. Ajá. En el 2000 se inició el modelo educativo bilingüe, que es cuando les digo, 2000 o 98 o algo así, es cuando les comento que ya se dejó de trabajar exclusivamente que fuera el adiestramiento auditivo y obligarlos a hablar. Y con eso se liberaron muchas personas solas porque pueden expresar todo lo que quieran con su lengua de señas, sus emociones, sus sentimientos, todo se liberó mucho. Desafortunadamente, o no sé si afortunadamente, no sé, con el rollo de la inclusión, ya en las escuelas para personas sordas se hicieron CAMS, y son centros de atención múltiple, y creo, no es por discriminar para nada las discapacidades, yo trabajo con todas las discapacidades, pero creo que debería de haber una escuela exclusivamente para personas con discapacidad auditiva, porque implica muchas cosas muy distintas. Y eso está haciendo que se deje un poco ya de lado la lengua de señas, pero ya ahorita que se recupera, ya es muy difícil que volvamos hacia atrás. Y la clasificación internacional de la funcionalidad de la discapacidad de la salud, que está contenida en la convención, define ahora la discapacidad como resultado de la interacción entre una persona con una disminución, las barreras medioambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar. Si yo vengo a dar una plática sobre ese tema de sexualidad y sordera y me dicen, ¿saben qué? Hay una persona que le interesa o que está en el colegio o que y tiene tiene discapacidad auditiva, nuestra obligación es traer un intérprete para que diga lo que yo estoy diciendo. Y ahí la discapacidad no se quita, pero salvamos esa barrera. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esta, esta nueva definición porque nos acerca más a la discapacidad desde un plano de un respeto total a la persona. Creo que ya va acabándose el tiempo. Paco, tú me dices, ¿sí? Bueno, quisiera comentarles también un poco sobre lo que se dice de la personalidad de la persona sorda, ¿no? O sea, me decía, yo empezaba a escuchar todo lo que decían y lo que en algún momento yo dije de las personas sordas. Y, por ejemplo, creo que hasta aquí ya terminé. Entonces, yo me acuerdo que decía, eh, en la escuela decíamos, es que me choca que los sordos son bien fijados. Y otra vez regresábamos a decir, pues ellos tienen contacto por la vista. O sea, nosotros somos qué, bien orejudos, o cómo podríamos decir, ¿no? Entonces, las personas sordas dicen, por ejemplo, yo les decía a las maestras, bueno, ellos tienen contacto con el mundo por los ojos, o sea, por favor, tengamos. No, pero son bien criticones. No son criticones. Las personas sordas ven y se fijan. Yo me acuerdo yo me morí de la risa porque todas nos reímos. Una vez estábamos en la dirección juntas y entonces le digo yo, oye, le digo a un chico, por favor, le digo, háblale a la maestra, o sea, háblale a la maestra que está allá. Y me decía, ¿quién? Y le decía yo, la que está allá con las demás, con el grupo. Entonces yo le estaba diciendo de la blusa, le digo, la de la blusa roja. Y el chico voltea y le hace,
Ah, la sé. O sea, y nosotros decimos, y decían los compañeros, ¿viste cómo le dijo? La gorda. Que digo, a ver, espérame, eso es el lenguaje oral. ¿Cómo va a decir el chavo? Le digo, entonces yo que le digo, a ver, le digo, no, pero espérate. Le digo yo, y me dice, dos tienen blusa roja. Y digo, ¿tienes razón? Pues es la gorda, me dice, o sea, si yo le pongo palabras, yo diría, la gorda o la flaca. Entonces yo dije, no, le digo, la gorda, ¿no? Pero yo lo traduzco así. Pero si yo le digo, a ver, ve por esta persona y le digo, no, la que está más delgada, pero yo estoy hablando así, porque en lenguaje oral se escucha diferente, ustedes se dan cuenta. Yo no voy a decirle, háblale a la maestra gorda, por favor, en una escuela, háblale a la maestra flaca, a la maestra vieja, a la maestra chaparra, a la maestra alta. Pues no. Y ellos, es como la palabra. Si nosotros vamos a dar un taller de lengua y señas, por favor, yo no puedo decir, este, a ver, ¿cómo le diré yo? O sea, esto se dice pene, ¿y qué le voy a decir, pajarito? ¿Cómo? O sea, no, no, o sea, las palabras están así, esto es vulva o vagina, o sea, entonces decimos, pues así se dice. Yo no puedo decirle, a ver, a decirle, o voy a los términos, a arreglarles para que no se escuche tan feo, dice, para que no se vea tan feo, pero pues así se dice, ¿no? Entonces, eso es bien importante tener en cuenta porque no son ni fijados, o sea, bueno, son fijados en el aspecto, son observadores, porque ellos ven todo, porque por ahí se relacionan con el mundo, pero no son criticones ni son juzgones, lo que pasa es que pues te dicen las cosas tal cual, porque lo dicen en lengua de señas, ¿no? Y la lengua de señas, pues se armó con personas sordas. Si ellos dicen así a la persona que está subida de peso, yo le puedo decir, ah, es la que sí está un poquito gordita, porque yo tengo que decir, para que no se enoje, no se moleste, no se oiga feo, pero ellos no. Entonces, las personas sordas tienen eso, hacen sonidos muy particulares, no sé si ustedes los han escuchado, cuando están hablando. Yo estoy tan acostumbrada, a mí me encanta. Yo he escuchado cuando dicen, ay, es que yo estoy en el súper, por ejemplo, yo estaba en el súper, bueno, hace mucho tiempo, iba yo con mi esposo y le digo, ahí hay unas personas sordas. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hacen, cómo se expresan. Y a mí no me molesta, o sea, porque yo estoy cerquita. Para trabajar con la discapacidad, no podemos trabajar y dar la información y estar de lejos. Hay que estar aquí y pegados, así. Las personas que han trabajado con discapacidad, bueno, a mí eso me funciona. Apenas trabajé con un grupo de chicas con discapacidad intelectual y sus mamás en Cuautla, aquí en Morelos, donde fue una vez, me acompañó Sergio. Andamos por ahí bien lejos, ¿te acuerdas? Que lejísimos, por allá andaba yo hace poco y me metí, nos dieron cobijo ahí en DIF. Y la directora de discapacidad de DIF es una chica que no tiene piernas, está en silla de ruedas. Y yo le decía, vente aquí con nosotras. Yo decía, para estar cerca de la discapacidad, yo no puedo ponerme acá y hablar y señalar y decir, yo estoy aquí. Digo, me siento contigo y aquí estoy. Y yo acepto y reconozco y quiero estar contigo. Que a lo mejor no puedes hablar, que tu cuerpo no te responde, que la persona no escucha, que la chica con discapacidad intelectual no le entiendo o no me entiende y me acerco para decirle, a ver esto. Para querer trabajar con con discapacidad, hay que querer de ganas. Eso yo estoy convencida. De veras desde corazón. Y con las personas sordas, pues yo tengo toda la vida trabajando con ellas y yo no creo que en algún momento yo las deje. Entonces, cuando hablamos de la personalidad de la persona sorda, yo digo, pues sí, los podemos calificar, pero los calificamos desde nosotros como oyentes. Son estos, son fijados, son muy escandalosos. Yo digo, pues nos escuchan. O sea, hay personas que tratan de hablar y hacen expresiones verbales que no son palabras, pero pues no, si la persona no se escucha, pues dicen, gritan o hacen. En la escuela, pues lo escuchas todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, pues eso, si vas a trabajar con estas poblaciones, por eso yo digo, no estoy, yo creo, tengo años trabajando con este tema, pero yo no creo, es decir, trabajo con la sexualidad y la discapacidad. Tenemos que estar con cada discapacidad y así como lo digo, pegadas, hombro con hombro. ¿Cómo te expresas? ¿Qué dices? ¿Qué piensas?
qué siente una persona, por ejemplo, con ceguera. ¿Cómo puede expresar una chava que no se puede casi mover, que su cuerpo no se puede mover casi de una silla de ruedas, que no puede voltear a verte, que no tiene un lenguaje que le puedas entender? O sea, ¿cómo? Pues hay que estar ahí, hay que estar cerca, hay que decirle, a ver, fui a dar una conferencia en Nuevo León, al Instituto de la Mujer de allá, sobre la mujer con discapacidad, y estaba una chica que trabaja ahí y que tenía una discapacidad motriz, no tan severa, pero yo no le entendía. Entonces yo me acerqué y le digo, a ver, no te entiendo lo que me dice. Y digo, a ver, ¿quién me ayuda? Pero yo estaba ahí con ella pegada. Entonces ella me acercó una, dijo, yo le entiendo, porque ella ya tiene mucho aquí con, a ver, ¿qué me quiere decir? No, pues esto. Hasta bromas hacíamos, ¿no? O sea, yo digo, aquí estoy contigo y tomo tu punto de vista y claro que tienes toda la razón por eso, porque quien puede hablar de las vivencias como seres sexuales son ellos y ellas. Yo por eso digo, a mí me dijo una vez en una conferencia aquí en la UAM, me dijo un chico que tiene, es un maestro reconocido aquí que tiene una discapacidad motriz, me dijo, Magnolia, para hablar de la sexualidad, déjanos que hablemos nosotros. Y yo le dije, claro, tienes toda la razón y qué bueno porque yo doy la posibilidad en mis talleres, en mis foros, de que las personas con discapacidad hablen de su sexualidad. Pero lo que yo quiero hablar es de lo que yo conozco como oyente, en este caso, de la sexualidad de las personas sordas, y te voy a decir cómo lo veo y cómo lo vemos como oyentes y cómo establecemos obstáculos. Eso es de lo que yo quiero hablar. Me parece bien importante que nosotros veamos cómo les ponemos los obstáculos para que la sexualidad que ellos puedan alcanzar de manera en lo posible más plena, nosotros ponemos obstáculos. Yo trabajé con un grupo de chicas que eran mis alumnas y luego las volví a encontrar y nos juntamos y tenían unos bebés, ya y unas se habían casado y me decía una que estaba muy triste y yo le decía, ¿por qué? Y traía su bebé y me dijo, ¿qué? Porque había tenido su bebé. Yo creo que la chica ha tenido como unos 20 años, se casó con otro chico sordo y dijo, me dice, estoy triste porque mi mamá le dijo al doctor que me operaran y le hicieron la salpingoclasia. Y entonces yo dije, no, eso no puede ser, pero sí, sí fue. Entonces yo le dije, si tú quieres, nosotros podemos hacer una demanda contra el médico. Y dice, porque yo le dije, ella me dijo, yo no quería, yo quería otro bebé. Y dice, y mi esposo también quería otro bebé. Entonces le dije, entonces, ¿por qué te operaron? Dijo, porque ella dijo, no, yo no quiero que tengas hijos sordos. Y ella decía, yo quiero hijos sordos porque yo soy sorda y mi esposo es sordo. Yo no quiero hijos oyentes, decía, yo quiero hijos sordos. Entonces decía yo, ¿por qué nosotros vamos a decidir? No, o sea, ¿por qué yo voy a decidir si qué es bueno o qué no? Eso es una violación total a a sus derechos humanos. Entonces yo le dije a la chica, pues lo que podemos hacer es, yo te acompaño y procedemos legalmente, pero ella dijo, yo no quiero que mi mamá esté en la cárcel. Entonces es algo bastante complicado, pero son situaciones que se dan. Y ahora, pues bueno, yo hablaba apenas, una señora me buscó y me dijo, tengo a mi hija, quiero que está con su novio, tiene una discapacidad intelectual pues leve y su novio también, y entonces lo que no me gusta es que pues ya les dejamos chance de que vengan aquí a la casa, los llevamos a una plaza y ya andan por la plaza caminando para arriba y para abajo, y aquí se han hecho famosas las plazas en Cuernavaca, y que a Plaza Forum, y que Plaza no sé qué, que Plaza Cuernavaca. Entonces andan por las plazas. Entonces me dice, yo quisiera que platicaras con ella, porque llegó a la casa y se estaba besando. Y entonces estábamos ahí sentados hasta que dijimos, a ver, ya, que le separa el papá y que dice, a ver, ya basta, le dice a su hija, ya te estás pasando, por respeto. Entonces yo le dije, ¿cómo respeto? O sea, ¿qué está faltando respeto, no? Entonces me mandan a la chica tiene una discapacidad intelectual leve, no sé si es discapacidad mental, discapacidad intelectual leve. Entonces la chica me platica, es que mira, dice, ella tiene 21 años, me dice, estábamos en la Plaza Forum, me dice, ¿conoces? Le digo, sí. ¿Has visto las jardineras? Le digo, sí.
Pues es que mis papás dijeron, bueno, váyanse a dar una vuelta. Entonces buscamos al lado de los baños para besarnos, me dice. Pero ¿qué crees? Que había gente. Salimos de ahí, me dice. Nos fuimos a la jardinera y nos empezamos a besar, porque yo quiero besar a mi novio. Y de repente mi novio estaba yendo para atrás. Y de las famosas jardineras que ella me plantea, pues es un segundo piso. Y le digo, ¿cómo se te ocurre irte a besar a las jardineras? Me dice, pues porque no, ¿a dónde nos besamos? Mi papá dice que no me puedo besar en la casa. Entonces yo traje a la mamá y empecé a hablar con ella y me dice, pero entonces, ¿qué hago? Le hago, ¿qué haces? Lo que tú hiciste. Tú te besaste, tú te tocaste, tú tuviste relación sexual, tú te sentiste seducida, tú te sentiste que te enamoraban, te enamoraste, o sea, ¿por qué tu hija no va a tener derecho? Además, ella tiene todas las posibilidades. Dice, pero entonces, híjole, es que, y que le digo, a ver, nada más contéstame algo. Se las llevamos a la casa. Dice, y en la casa se están besuqueando, dice. Le digo, ¿estás dispuesta a dejarlos que vayan a su recámara? Y dice ya, nunca me había hecho esa pregunta. Nunca, Magno. Le dice, no, no, no. Le digo, ¿tú dónde te besabas? ¿Con tu marido o con otros? Porque fueron otros, yo creo, ¿no? Un montón. Y dice ya, no, pues sí, es que le digo, ella no tiene la capacidad de manejar y de irse a meter a un motel o de irse a esconder a ver a dónde. Y además aquí en Morelos yo creo que te escondes y te desaparece. O sea, digo, por favor. Entonces me dice, me estás diciendo algo que me está dejando completamente descontrolada. Dice, es que entonces yo tendría que ir con la ginecóloga para que me explique. Ahora existen, yo les decía, de los servicios amigables en salud, el servicio de salud, que me parece un proyecto hermosísimo, pero no todo el mundo lo lleva como debiera, pero es un proyecto hermosísimo. Y yo le decía, lleva a los servicios amigables y que la orienten y que le digan. La llevó con una ginecóloga. Y entonces ella pues, cité otra vez a la mamá y me dijo, tienes razón, no es justo, no es justo. Ella quiere estar con el novio y no sé qué tal. Esta semana pasada me dijo, la traigo a mi hija, dice, porque nos vamos a ir de vacaciones. Esta semana fueron de vacaciones, te voy a ver hasta la otra. Entonces, yo le dije, me dice la niña, la chica, pues, no, la chica tiene 21 años, este, me dice, oye, ya no voy a ir con mi psicóloga, la otra. Ya sé, entonces quiero venir contigo un tiempo. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, porque tú crees, yo le fui a contar que me estaba dando los besos y me dijo, a ver, tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte. Digo, ¿por qué voy a tranquilizar? Carajo, pues si tiene 21 años, el chavo su novio tiene 23. Y entonces le digo, a ver, no, no, no tienes que tranquilizar. Le digo, tienes que cuidarte. Ahora que vino, me dice, es que me está doliendo, te quiero enseñar algo, me está doliendo. Y traía aquí, y traía el implante. Y me dijo su mamá, Magnolia, no, no, no quiero que mi hija se embarace. Yo no puedo tener aquí, no me alcanza el dinero para mantener a un marido y una niña, a un bebé. O sea, ese debate está a nivel mundial todavía. Es complicado. Creo que Lupita, tú trabajas con discapacidad, ¿no? O sea, o sea, eso es como decir, no, tú tienes que informarles, pero en el caso de discapacidad intelectual profunda, ¿cómo le dices? Yo he trabajado con discapacidad intelectual profunda y digo, qué complicado. Y hay mamás que me dicen, pues psicóloga, hacer un debate a nivel internacional, pero yo a mi hija le voy a poner implante cuando tenga 18 años y la voy a cuidar y quiero que esté con un hombre que no le haga daño. Dice, pero yo no quiero que se embarace, ¿yo qué voy a hacer? Y yo también pongo el papel de las mamás y digo, pues qué complicado es, ¿no? Entonces la chica vino con el implante y me dice, mira, le digo, ¿qué es eso? Me dice, me dice, ay, tiene un nombre raro. Le digo, ¿es un implante? Me dice, sí. Y le digo, ¿y para qué sirve el implante? Se me duele, pero creo que esto me va a hacer bien. Es lo que me dijo mi mamá. Y le digo, ¿y para qué te sirve? Y me explicó la ginecóloga todo, me dice, ¿eh? No te preocupes, así me dice. Y luego, ¿qué te explicó? Dice que como yo menstruo y menstruo poquita sangre, que con este me va a salir más sangre. Y dije, pues fíjate que no, dice la ginecóloga. Le digo, no, le digo, con este no te vas a embarazar, porque tú ahorita no tienes trabajo, estás estudiando. Y le digo, y vas a llegar, ¿qué vas a hacer con tu novio? Tú dime. Entonces me dice, pues nos vamos a besar, ¿y qué más?
es que no te quería decir, pero nos hemos tocado. Me tocó abajo, me dice la gordona. O sea, y entonces yo le pongo las palabras, te tocó, esto se llama vulva. Dice, no, es como vagina o algo así. Le digo, no. Le digo, ¿te tocó? Dice, sí, dice, me tocó. Y le hace, pero no, yo estaba aquí en mis consultorios, hay otras personas. Trae unas carcajadas, y yo le decía, "Ay, por favor, silencio, hay más gente". Y le decía, es que no te quiero decir lo que le toqué. Y le digo, bueno, dímelo despacito. Le toqué ahí, donde los hombres tienen algo. Entonces yo le decía, a ver, vamos a empezar por explicarle, ¿no? Entonces le digo, a ver, mira, aquí están los cuerpos, ¿no? Así es. Entonces me dijo, sí. Le dice la mamá, ya después se fue la chica, ya se la llevó y me dijo, ¿qué hago? Y le digo, pues voy a ir avanzando con ella y si toca explicarle las relaciones sexuales, se lo voy a explicar, pues eso toca. Ahí me decía una mamá hace muchos años en Acapulco, en un auditorio que estaba muy grande de una universidad particular que me contrataron, y me decía, usted dice eso, pero yo tengo una hija que casi no se puede mover y le gusta un chico de ahí, de su club donde van a nadar. ¿Qué usted sugiere? Usted me dice, entonces, que la voy a acercar a un cuarto y le voy a poner almohadas, yo voy a hacerlo, le digo, yo lo haría. Y le digo, porque ella le ha expresado que quiere estar con él. Le digo, pues sí, yo sí lo haría. Yo por mi hija sí lo haría. Entonces, claro que yo siempre digo, cada quien, o sea, porque es algo bastante delicado, pero a mí me parece importante que nosotros no tengamos que decidir hasta dónde ellos pueden vivir una sexualidad placentera. Entonces, esta señora, la verdad, me dijo no, y tengo la cita, me dijo, la semana que entra que regresemos de vacaciones, vamos a ir, y por favor, voy con mi esposo, porque mi esposo dice, no, dice, yo me siento mal, pues son 3 hermanos, 2 varones, y es la hija y la menor. Entonces yo no puedo. Digo, sí, sí puede, pues, poco a poco, o sea, entendiendo lo que su hija quiere. Y me pongo a pensar, y digo, a mí me da mucha risa, ella se muere de la risa, pero digo, a ver, se va para atrás el chavito en la jardinera, yo digo, a ver, pues digo, tú quieres a tu hija, ¿no? Yo no lo pondré en un riesgo. Entonces me dice, pero el riesgo, Mac, es nada más su recámara, de que no tengan riesgo. Luego, y a mí no me dicen, a mí una vez me dijo una mamá, usted dice eso porque usted no tiene un hijo con discapacidad. Después que tengo uno, mi hijo menor tiene síndrome de Down, José Ángel. Y yo dije, José Ángel es libre de tocarse, tiene su cuarto, tiene su espacio. Él cuando tocamos y él dice no, nadie entra, ¿no? Él me dice que le gusta fulano y que le gusta. Y yo promuevo, o sea, yo sí digo, oye, a mi hijo le gusta tu hija, ¿no? Que es bien complicado, ¿eh? Porque siempre me encuentro así como que sí, pero no, porque no sé qué tanto. Bueno, hay que hacer mucho trabajo, ¿no? Pero yo digo, qué tristeza cuando ellos quieren estar juntos y yo escucho mamás o abuelas que dicen no. Y entonces yo digo, pues bueno, yo por eso en las escuelas digo, ok, aquí en la escuela no te permiten, pero afuera sí permiten. Y nos toca a nosotros como papás y como mamás. O sea, si ellos te están pidiendo, si ellos quieren, pues su cuerpo está respondiendo. O sea, no podemos decir, no, su cuerpo no responde. ¿Quién te dijo que no responde? Claro que responde su cuerpo igual. Entonces, es algo, es algo muy sumamente interesante cuando te metes así de un clavado profundo a estos temas. Bueno, a mí me encanta y bueno, pues yo creo que aquí terminaría yo con mi presentación. Muchas gracias, Magnolia. Es una lástima que no se haya agregado más gente, más personas, pero el tema de la otredad a mí me parece que acalambra mucho a la gente y eso incrementa el gran desconocimiento que hay. Y entonces se negaron la posibilidad de escuchar cosas que no vienen en los libros. Se perdieron de escuchar cosas que acontecen con seres humanos y que requieren de la sensibilidad de no darles respuestas quizás, pero sí plantearles panoramas, informarles para que la gente tome las decisiones
las decisiones que como madre, y sí, son más las mamás que se aparecen, con respecto a las hijas, pero esa sensibilidad para que se pongan en el papel de las hijas y de los hijos. Y también cuando tú les dices, pues fíjense que a mi hijo le gusta a tu hija, pues aquel se acalambra, porque es más fácil, me parece, hablar del erotismo y la sexualidad de los chavos que de las chavas. Pero bueno, infinitas gracias, Magnolia, y hay varias intervenciones acá en el chat. Dice Oscar, hace algunos años conocí API, APHI, tienen material sobre sexualidad para personas sordas. Y luego Estefanía, y yo creo que vale la pena que se comuniquen, Estefanía Bárcenas pregunta, ¿y qué onda con API? Oscar también pregunta, ¿en todo México usan lengua de señas mexicanas? Sé que se usa en el oeste de Estados Unidos, muy al norte. Y Estefanía le contestó, en todo México se habla lengua de señas mexicana, aunque hay variaciones, modismos, como en el español. También hay lengua de señas maya y otras lenguas de comunidades indígenas. Y me parece, pero ustedes son las que saben, que hay un montón de lugares donde no se habla lengua de señas, aunque exista gente sorda. ¿Quieres ir contestando esas dos? Es decir, en todo México se usa lengua de señas eh, mexicana. En México se estandarizó varios años después de que yo estuve en Gallaudet, porque conocía al hombre que, fíjate, me estoy acordando del nombre, se llama James Woodward. No me acordaba del nombre, esto me acordé. ¿Quién se todavía viva? No, sí, tampoco, porque está muerto, ¿no? Pero yo estaba más chava. Pero él hizo la estandarización, el American Sign Language. Entonces él me decía, ustedes tienen que estandarizar en México, porque no todos hablan la misma lengua. Sí, tiene toda la razón. No sé quién es Estefanía, pero sí tiene razón. O sea, se habla, la lengua de señas mexicana se tendría que hablar en todo el país, porque es para todo México. Pero sí hay variaciones, por ejemplo, en, en el norte hablan diferente que acá, ¿no? En Morelos, por ejemplo. O sea, no diferente. Las personas sordas se entienden, ¿eh? Las personas sordas se entienden. Entendían el inglés, porque ese día que fuimos, les empezaron a hablar en inglés, y yo aprendí a decir sí. Sí, en lengua de señas mexicana es así, y en inglés es así. Punto. Es lo que aprendí en inglés. Entonces ellas hablaban y se empezaron a aprender. Entonces aquí en México aprenden más fácil cuando se juntan con otras personas de otros estados, hablan, pero sí, sí tienen variaciones. No sé si haya lengua de señas maya, eso sí, no, ese Sí hay, tema no lo sí tengo, no hay. sabía, ok, y me parece muy importante porque entonces es como si fuera como una lengua indígena, ¿no? Que se habla y no como el náhuatl, lo que hablamos aquí en Morelos. Entonces, me parece muy interesante y además ahora se ha hecho como muy de moda, de que todo el mundo quiere aprender lengua de señas mexicana y dicen, ah, ya estamos trabajando con discapacidad. Y yo digo, es así de la discapacidad. O sea, pero qué bueno que se hable lengua de señas mexicana, ahora tiene que haber personas especialistas en sexualidad que hablen lengua de señas, porque es lo que Bien. necesitamos, ¿no? Para que estén en las escuelas. Y Estefanía había Bárcenas, otra, perdón, ajá, sí, sí. Estefanía Bárcenas dice, las mujeres sordas de nuestra formación realizaron 8 videos sobre derechos sexuales y reproductivos y dejó la liga que está en YouTube. Yo ya tomé el dato porque me parece muy, muy importante. La misma Estefanía dice, yo no conozco API, por eso le decía a Oscar que se comunicara con ella, me interesa. Dice, nosotras trabajamos con intérpretes que Ujú. también capacitamos y creo que eso es algo bien importante. Los intérpretes, que hay muy pocos, oficialmente sabía que había menos de 200 en toda la República para un país con 130 millones, pero Ahora, dice, ajá, sí, ahora, cuando se empezó esto de hablar la lengua de señas, había muy pocos intérpretes. Y los intérpretes que había, yo hablo del estado de Morelos, era como si, wow,
cobraban las perlas de No. la Virgen y todo lo gratuito, yo me lo aventaba como pudiera, porque no querían ir para que cobrando. Entonces, ahora ya se ha hecho un trabajo más grande, ya se han preparado otras personas, y si se trabaja con intérpretes, pero dicen que los tienen capacitados, que está capacitados, o sea, que está bien, está excelente. Pero cuando a mí yo iba a un lugar y me decían, que te ayude esta persona, que te ayude él, yo no, decía yo no, yo lo manejo y yo sé que me van a entender. Y les preguntaba a ellos, ¿me entienden? Y ya me decían, es que sí, o tenían una duda de algo y ya, explicábamos, ¿no? Pero me parece importante, no sé si apenas, bueno, hace el año pasado nos invitaron a algunas asociaciones que trabajamos con discapacidad a hacer un informe nacional sobre los derechos sexuales y reproductivos y situación de la violencia de las mujeres con discapacidad. Y ese es un informe que salió también, pero hay muchos documentos que no se les da la difusión. Y aquí, por ejemplo, cuando dicen, yo sé que hay gente que trabaja con la educación de la sexualidad en personas sordas, pero no es tanto, o sea, no es tanto como para que realmente llegara a todas las poblaciones, los lugares. Aquí en Morelos hicimos con la administración pasada del Instituto de la Mujer para aquí, para el estado de Morelos, hicimos el plan de seguridad en lengua y señas mexicana. Entonces hizo el plan, y o sea, la directora que estaba antes conmigo me invitó y yo dije, ok, es importantísimo esto y que hagamos esto. Se hizo el plan, se hizo la introducción y el video se quedó guardado. Entonces yo digo, ¿qué caso tiene que hagamos trabajo y documentos si no lo vamos a dar toda la difusión que se necesita? Ahora, con esta administración, estoy intentando hablar con la directora para decirle, a ver, yo conozco a toda Educación Especial del Estado de Morelos, o sea, conozco las escuelas, conozco cómo se puede hacer en dónde se puede trabajar, el tema, dónde se puede hacer, para que les lleguen las mujeres sordas, ¿no? Y se comunican por WhatsApp, pero pues ahí está guardado. Y así pasa con muchas cosas, o sea, y qué bueno, a mí sí me gustaría mucho que me compartieran la liga de los videos. Yo también he hecho algunas, algunos videos, pero así como muy caseros, y yo, la verdad, digo, desde mi asociación, pues he hecho lo que puedo con los recursos que puedo. Aquí por aquí leí, ahorita quiero retomarlo, decía Maribel de AVE de México. Maribel, yo estuve con ella en un congreso, creo que lo estuvimos en Aguascalientes o algo así, y ella estuvo ahí y ella es una persona con discapacidad visual y pude intercambiar algunas impresiones y algunos datos con ella sobre la sexualidad en las personas también con discapacidad visual, y por eso digo, o sea, sería muchísimo abarcar, decir, trabajo con todas las discapacidades, porque hay discapacidades que si decimos la persona sorda no se nota, pero hay discapacidades que se hacen invisibles, como por ejemplo las personas de talla baja, erróneamente llamadas personas enanitas, gente pequeña, son personas de talla baja. Y, y esas personas, cuando, cuando me he acercado a ellas y cuando platico y digo, a ver, platícame de lo tuyo, ella me dicen, ¿tú sabes siquiera lo que me cuesta subirme aquí decimos rutas en Cuernavaca, en Morelos, una ruta que es el transporte público? ¿Tú sabes si yo puedo subir una ruta? Pasando por ahí. Dice, ¿tú sabes si yo tengo dinero para pagar un taxi todo el tiempo a donde me traslado? Y yo digo, claro que no conocemos de discapacidad. Para llegar a la universidad aquí de Morelos, vi un chico caminando con trabajos, con unas muletas, y pasaban los camiones, los autobuses y todo, y el chavo se hacía a la orilla. Y yo estaba sacando unas copias y dije, esto no es justo, no es justo. Pero no todo mundo te hace caso, ¿eh? Porque querámoslo o no, la discapacidad es de las poblaciones más olvidadas y que la gente no le quiere entrar, porque dices, pues sí, la realidad es eso. No hay una aceptación de la persona con discapacidad. Esa es la realidad. Yo estuve y de consejera en mujeres y hace falta mucho trabajo sobre la mujer con discapacidad. Mucho. Lo único que puedo decir. Bien, Entonces, pues imagínense, o sea, menos acá, ¿no?
Entonces la persona, entonces yo le decía, el rector es mi amigo, el rector de ahorita de la universidad, yo le decía, oye, de veras que no les tomé una foto porque no le quise faltar respeto al chavo, que la gente me viera. Digo, pero no es posible. Para llegar a la Universidad de Morelos, todas las banquetas son cafés y negocios de copias y todo. Sube las escaleras, bajas, aquí ya no sé qué tanto, vuelves a subir, aquí ponen fuera mesas para café. Bueno, ¿quién piensa en las personas con discapacidad? Nadie, nadie, porque también para planear una, un lugar que tenga, por ejemplo, las rampas necesarias, solamente gente especialista en la discapacidad. Aquí en una facultad pusieron, no, todo tiene rampas. Tú subes esa rampa y te matas abajo, sí. Sí le hicieron rampas, pero le hicieron como se les pegó la gana. O sea, no hay, o sea, digan lo que digan, no en nuestro país, no hay una aceptación de la persona con discapacidad. No la hay, desgraciadamente, tristemente, pero es la realidad. Bien. Eh, bueno, pues ni modo, pues tengo que confesarlo. Cada año doy conferencias y talleres en el Instituto Nacional de Rehabilitación y hace un par de años hubo un evento en el auditorio. Me invitaron y bueno, pues llegué. Pero un cuate que iba en silla de ruedas en el auditorio del Instituto Nacional de Rehabilitación hubo que cargar la silla entre varios porque no había rampa. Y bueno, pues no tuve empacho en decírselos, pero bueno, hay más cosas, pero pues quiero meter una yo también. A mí me parece que quienes integran la comunidad sorda no consideran tener una discapacidad y Ujú. así se pintan. Yo no tengo una discapacidad. Y luego Sergio dice, continúa existiendo un rezago impresionante en las escuelas públicas y privadas de educación básica en cuanto a la EIS y las políticas públicas en materia educativa continúan sin contemplar de manera inclusiva a la población con diversidad funcional. E infortunadamente, mitos, falacias, falsas creencias y posiciones conservadoras siguen obstaculizando el trabajo en pro de estos grupos vulnerables. Y le pego un cachito aquí. Sí, la discapacidad no la pelamos si no nos percatamos que día a día, por ejemplo, todas las personas que estamos aquí, nos acercamos a formar parte de esa inmensa minoría. Todas las Sí, personas que estamos aquí. así es. Y además decimos, bueno, sí, yo voy perdiendo capacidad de caminar, capacidad de ver, capacidad de escuchar, sí, pero yo puedo salir ahorita y si me atropella un auto, yo puedo quedar en estado vegetativo, puedo estar sin poder caminar, puedo estar con discapacidad intelectual, pues, o sea, y eso pensamos como que nunca nos vamos a morir. Yo digo, pues vivimos con la muerte aquí, pegada, todas y todos. Entonces, es con la discapacidad vivimos al lado, porque así es. O sea, el otro día yo me eché un brinco, yo por cierto, el 16 de septiembre es mi cumpleaños, porque se va acercando, y, y, y le decía yo a una amiga doctora, le digo, yo retomé el ejercicio, porque hice toda mi vida mucho ejercicio, cuando era joven, ¿no? Voy a cumplir 63, tampoco tan vieja no estoy, pero bueno, ¿qué le digo? Entonces, yo retomé a hacer los ejercicios, y entonces está haciendo ejercicio yo aquí muy sexy, que me aviento un brinco del segundo escalón, sentí que las piernas se me quedaban paralizadas, y me dice mi amiga, relájate, pues ¿cómo crees que te ven? Luego, pues es que me sentía con mucha agilidad y que no sé qué, y me caí. Creo que se me movieron los huesos desde el Atlas hasta el coxis. O sea, yo dije, no, o sea, y me dice, no, o sea, pues la realidad es que no. Y yo decía, y me salió lo típico, ¿no? Pero es que yo hacía y me brinca, hacías. Y sí, pues es la realidad, ¿no? Sí me hago todavía la rutina, aguanto, pero pues al otro día que cuando empecé no podía ni mover, tenía una discapacidad motriz severa. O sea, pero la realidad es esa, nos sentimos como muy lejos, no, no estamos lejos, no estamos lejos. Y si nosotros como grupo de sexólogos y sexólogas trabajamos mucho con la diversidad, con la diferencia, las personas con discapacidad necesitan muchísimo de ser visibles. Esa es la realidad. Por ahí ponía Sergio, bueno, no sé si tú comentes ahí, porque sí Sí, quiero como sí, está. unirlo a la cuestión de los asistentes sexuales.
Pues sí, efectivamente, en otros países está, y está por ahí la película de 6 sesiones de sexo con Helen Hunt, que también se las recomiendo para que la vean. Y esta, bueno, aquí en Cuernavaca filmaron, por ejemplo, Gaby, que es una película hermosísima. La filmaron en mi escuela. Ahí fueron, nos dijeron que íbamos a salir nosotros, yo dije, al diablo la psicología, me voy a Hollywood. Nos filmaron y todo, nunca salimos, más que nuestras alumnas, y nos filmaron en nuestra escuela y en Palmira, y los que conozcan el internado Palmira, que era la casa de Lázaro Cárdenas, está precioso, ahorita le hicieron un centro cultural, ahí, mi escuela está a un lado, de ahí filmaron la película de Gaby, porque Gaby vivió aquí, Gaby Brimer. Es una película muy bonita y habla también sobre el tema de la sexualidad y la discapacidad, pero 6 sesiones de sexo es exclusivamente de estas cuestiones de las asistentes sexuales que existen en otros países europeos. Y una vez yo lo planteé aquí en una plática que di con muchos papás y mamás, y pues sí hubo mucha gente que dijo, no, no, ves que esto no, y que esto, y digo, pues no, quizá porque yo no quisiera que mi hijo se encariñara, por ejemplo, con un asistente sexual, pero ahí tengo yo aquí mi plan de hacer, y más me reafirmó esta chica que estoy atendiendo ahorita, estoy construyendo desde hace un año, porque me puse a remodelar y lo que iba a gastar en 100 pesos me ha salido en 500. Entonces, mi salón para talleres y además, yo quisiera hacer 2 habitaciones para que tengan los chavos un lugar donde puedan estar y darse cariño y todo lo que quieran. Eso es lo que yo quiero hacer. Y estamos en la misma tónica, mi esposo y yo, y decimos, va, nada más que hay que trabajarle al doble, porque si no, vamos a tener 80 años cuando haga las habitaciones. Va a ser para nosotros, que nos quedemos ahí. Pero sí, yo sí lo quiero hacer y no es como, o sea, lo comenta Sergio, no, o sea, yo lo he hablado en muchos lugares y, bueno, ni siquiera permitirles que tengan una relación, ¿no? Entonces eso fue como decir, no, yo a mi hija, me dice una mamá, mi hija, no, así me gritó, yo no quiero que le digas a mi hija, le dije, ok, relájate, yo puedo hacer, ¿no? Pero pues su hija depende de ellos completamente, ¿no? Pero pues así es. Em, Cuando hablabas de los chavos sordos que son muy fijados, en una escuela estaban reincorporándose a clases otra vez y allí en esta escuela, la Jesús de Urquiaga, hay 2 grupos de chavos sordos. Y entonces detuvieron a uno de ellos y la directora le dijo al intérprete, dile que no puede entrar a la escuela. Entonces ya le dijo que no puedes entrar a la escuela. Y le dijo, ¿por qué? Y ya, dice, porque, ¿por qué, maestra? Dígale que es porque trae el pelo pintado. Entonces ya le dijo. Y el chavo le contestó y el intérprete se atacó de risa. Dice, ¿qué dijo de mí? Dice, bueno, pues es que dice que usted también lo trae pintado. Y es una belleza de respuesta. A mí me Así parece es. extraordinaria, ¿no? Son muy fijados, sí, pues observan lo que es la realidad y nuestras incongruencias, ¿no? También Eh, dijo Sergio, perdona, No sé adelante. si te quería decir esto, esta parte que tú comentas. A mí me pasó en la escuela que las chicas, ¿se acuerdan ustedes que hubo una época que se pintaban los labios de negro y las uñas? Bueno, me dice la directora, oye, quiero que hables con las chicas porque la verdad su maestra dijo que no pueden venir así. Luego, ya vinieron, o no pueden, sí pueden, no, pero que no sé qué tal, ¿qué edad tienen? 15, pero les voy a decir una cosa, ¿qué es lo que dice? Fíjense el argumento, que yo lo analizo y digo, es un argumento tan estúpido. Sí, pero es una escuela. La hago, pues yo pensé que estábamos en la escuela, no que estamos en un bar. ¿Para qué me dices? Es que es una escuela. Yo sé que es una escuela, yo trabajo en una escuela. O sea, pero dime un argumento válido. No es que por respeto, pero ¿a quién le faltan el respeto? Son chavas que de esa edad se juntan con otras, pertenecen a grupos, quieren pintarse los labios de negro. O sea, ¿qué tiene? Luego eran chavas de 17 o 18 o 20 años. Digo, por favor. Entonces, lo mismo me dijo una chica. Y dicen, las maestras se pintan las uñas. Y le digo yo,
Sí, le digo, sí, le digo, dice, es que no le gusta el color negro, y dice, porque están viejas. Dije, no, pues sí, y dije, pues sí, ¿no? Pues sí, yo no voy a pintar de negro. Entonces yo le dije a la lectora, a ver, dales chance, o sea, son sus expresiones. ¿Cuál es el problema? Entonces, pues sí, el problema como dice Sergio, o sea, son esas posturas conservadoras, o sea, yo digo, sí, pero dame una razón. Están en una escuela, dame una razón válida. No, pues que es una escuela y merece respeto. ¿En qué momento faltan el respeto? Porque se pinten las uñas de negro. O sea, no hay ninguna razón, pero no vamos muy lejos. En las escuelas eh, hay protocolos de actuación cuando hay violencia sexual o situaciones de abuso. Perdóname, pregúntame si las escuelas lo conocen. A cada escuela que me dicen, oye, es que fíjate qué pasó, yo les digo, ¿y el protocolo? Si tú no denuncias, tú eres cómplice. No, es que nosotros no queremos, a ver, a mí me vale, hay un protocolo, en la escuela tienes que seguirlo. Hay violencia sexual, tu obligación es denunciar. Y luego dicen muchas escuelas, pero ¿cuál protocolo? Digo, no, pues no. Y el protocolo de la Ciudad de México está súper excelente, ¿eh? Pero yo leí el de Morelos y va muy enfocado a defender a los maestros. No, no, si quieres no denuncies, o sea, yo digo, bueno, ¿no? Pero ni siquiera conocen los protocolos, ni siquiera los conocen, ni siquiera saben que existe. Y no estamos nada más aquí, así, porque yo di una plática para UPN de San Luis Potosí y hablábamos de los protocolos y decían, no sabíamos. Yo me leí el protocolo de San Luis Potosí antes para poder hablar. Y digo, sí existe, está aquí y esta parte y está. En las escuelas, y le digo, ustedes son formadores de docentes. Tienen que, en las clases, decirles, existe un protocolo para esto. Morelos tenemos el deshonroso lugar del primer estado en embarazo infantil y adolescente, niños de 10 y todavía estamos pensándole ahí si tienen el derecho o no a interrumpir el embarazo. Digo, tienen el derecho, punto. Y ha habido muertes de chavitas que dicen, yo no le voy a interrumpir el embarazo, se mueren. O sea, Bueno, aquí hoy, hoy, estamos hoy, del pub- nabo, en Morelos. Lo hoy digo, me vale. Hoy publicó el país que ya por fin en México ya está liberada esta cuestión del aborto. Todos los médicos lo tendrían que hacer. Nadie se debe de negar. Dice Sergio, refiriéndose no a la definición de discapacidad, la médica, sino más bien la social. Esta definición coloca las limitaciones en el contexto y no en la persona. Lo que me parece importante en la medida que favorece la desmitificación y lo junto con algo que describe que varios creo que lo vimos, dice Sergio. Hasta hace algunos años existía en el VIPS de Plaza Universidad un grupo de personas sordas que se reunían en la barra, por cierto, cuadrangular, y sostenían grandes conversaciones con mucha alegría y festividad, y no faltaban las personas que las observaban con curiosidad y sorpresa. Así es. Y además, pues ellos son muy expresivos, justamente por cómo manejan la lengua de señas. Y yo les pregunto yo les preguntaba a los chavos solos, oigan, ¿y ustedes qué piensan de cuando los ven los oyentes, no? Esto es sordo, esto es oyente. Y le digo, ¿qué piensan cuando los oyentes los vemos? Y dicen, otro nos da risa, porque nos ven, le hacen así. Dice, desde envidia, que no entienden. Les digo, sí, a mí se me da mucho. O sea, pero ellos te lo expresan, los chavos no tienen bronca. O sea, por eso también hay lo que tú comentabas, Paco. Dicen ellos, nosotros no tenemos discapacidad, hablamos otro idioma, pero toda condición que te impida tu inserción plena en la sociedad resulta ser una discapacidad. O sea, porque entonces ahí los personas sordas sufren de aislamiento, de críticas, de juzgarlos, de pocas oportunidades, ¿no? Y los chavos sordos y hombres y mujeres que logran salir adelante les cuesta mucho trabajo, pero yo conozco apenas me acabo de encontrar un exalumno mío, eh, que el chavo estuvo en el Congreso y dio una plática sobre cómo pudo él salir adelante. Y el chavo trabaja aquí hay una unidad deportiva muy grande que se llama El Centenario, muy grande, que es pública, y el chavo se coordina y revisa
el maestro de box, al maestro de acá, y es el único sordo. Y yo le digo, oye, ¿cómo te sientes? Y me dice, fácil, fácil. Y dice, y además con otros estados. Yo le digo, oye, qué interesante. Me encanta, le digo, yo te conocí chiquito. Me dice, sí. Y le digo, y tú ya me ves a mí como vieja. Y me dice, no, me dice, tú bonita siempre. Ay, no, me encanta. Son, ok. a mí me encantan. Amo a las personas sordas, la verdad. Y nunca, yo no me pienso despegar de las personas sordas, nunca. De personas con discapacidad tampoco, con cualquier discapacidad. Dice Marta Gutiérrez, al escuchar estos temas, se pone en evidencia la necesidad de desarrollar materiales educativos apropiados para cada discapacidad y también de desarrollar programas computacionales que apoyen a las personas sordas, en este caso, para facilitar el trabajo de los educadores y educadoras sexuales sin que se dependa de traductores o intérpretes, ¿no? Dirían algunos. Sí, Y no, sí, sí, síguele, Paco. Y dice Oscar, refiriéndose a películas, también está Yes We Fuck, de un grupo de lesionados medulares. Elena recalca, el no conocer el protocolo no te exime de responsabilidades. Y Sergio, quizá la última intervención, hay una discusión en torno a definir persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Sí, el término de la discapacidad, los términos de discapacidad se han venido trabajando por el grupo de expertos que hizo desde la convención. O sea, por eso se quitó ya y se firmó, y por ejemplo, a nivel educativo se pone que la discapacidad se va a utilizar con estos términos. Aquí en México, por lo menos, es persona con discapacidad y persona, por eso se quita, ha ido evolucionando, que les diré, ¿eh? Yo tiene unos años que fui a dar unos talleres a Zacatecas y en el aeropuerto de la Ciudad de México todavía estaba ahí que decía minusválidos. No, a mí me hizo cortocircuito. Yo siempre voy y le digo, a ver, ¿quién se encarga de los letreros de los baños? Le digo, es que no son minusválidos. En las escuelas, cruce de discapacitados. A ver, es cruce de personas con discapacidad, cruce de personas con discapacidad motriz. Eso es completamente etiquetante. Entonces, este grupo de expertos que se reúne para la convención, ese es el lenguaje correcto que queda, o sea, la persona con discapacidad. Silvina Peirano, que es la chica de España, ella utiliza siempre diversidad funcional. Funcional. Y hay otras personas que también lo utilizan en Argentina, pero hay otras personas que siguen usándolo discapacidad. Yo lo que hago es apegarme a la terminología que está aquí, porque eso es lo Claro. que quiero que se utilice en las escuelas. Y todavía dejen de decirles, a las mismas personas que trabajan con las personas, es que creo que es deficiente. O sea, el término deficiente mental se dejó usar hace añísimos. Y yo digo, a ver, le digo, espérame, el chavo tiene una discapacidad intelectual. O sea, no puedes decir que es un deficiente mental. Son términos completamente que etiquetan. Entonces, ha ido cambiando la terminología. Pues digo, yo me acuerdo cuando yo estudié psicología, pero mi hermano mayor es psicólogo, la primera generación de psicología en el estado de Morelos, y mi hermano cuando me dio un libro, yo todavía se leía, aquí los psicólogos que están aquí, las psicólogas, idiocia infantil, imbecilidad, o sea, todos esos términos después fueron cambiando y esos términos pues ya quedaron en el olvido. Y les voy a hacer un breviario cultural antes de que nos vayamos. Yo tengo unos amigos abogados que cuando llevan los casos de personas con discapacidad, yo digo, de veras, pónganse a estudiar, o sea, usa una terminología tan mal, tan fea. Ellos, por ejemplo, ponen el incapaz. Y le digo, ¿incapaz de qué? Incapaz de los abogados que cobran sin trabajar, o sea, incapaz de trabajar. Y entonces me dicen, no, es que se utiliza este término, y utilizan terminología que yo digo, híjole, están en el año de la canica, ¿no? Pero hasta ahora yo he visto demandas que tienen una terminología terrible. Y eso tiene que cambiar, ¿eh? Tiene que cambiar también. Bueno, Guadalupe Ávila va a dedicar unas palabras para cerrar esto. Les pediría, por favor, que abran sus cámaras para tomarnos las fotos de rigor
mientras les platico que incapaz más bien les decían a los eyaculadores precoces, Ah, porque se hinca y paz, ¿no? Bueno, Adri, ay, si lo Paco. puedes abrir, y Keila para la foto. Estefanía, asómate, por favor. ¿Listas? A la de 3. Yes. Una. No, no, ya la tomé, nada más estaba haciendo la finta. Ah, Guadalupe, ok. por favor. Bueno, pues yo me quedo, Magnolia, con una sonrisa enorme por todo el trabajo que has realizado. Es impresionante, mi reconocimiento, y espero que ojalá y pronto salga tu libro, lo puedas terminar, porque me imagino, y parece que ya lo quisiera tener para ver toda esa información de toda tu experiencia del trabajo con personas con discapacidad auditiva. Sí, es una población igual que las otras discapacidades, como tú lo comentas, ¿no? No es la única. Sin embargo, pues sí, por su condición, las características de la discapacidad, pues también requiere de ciertos materiales muy específicos. Por la lengua de señas mexicanas es diferente al español en su gramática, y pues imaginen lo que nos podrías o puedes compartir con ese material. Gracias por visibilizar la discapacidad que, como se ha comentado esta noche, está olvidada, está invisibilizada. Tú no las traes, abres la puerta pues para continuar también con este trabajo de las personas que tenemos esta formación y esta posibilidad. Ahora que me caí, me resbalé, me fracturé mi manita, no estaba pidiendo participar, nada más era como, Ay, Paco, de veras. sí, como, bueno, se vale, porque al final, pues estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo de personas que les falta un miembro, un brazo, una pierna, pues por todo lo que pasa, ¿no? A veces nos falta, creo, empatía, estar, como tú dices, en este acompañamiento de hombro con hombro. Y pues cuando vivimos, ya sea, aunque sea esta discapacidad, que espero que sea por unos meses nada más, y cuando tenemos un familiar con discapacidad, es cuando empezamos a entender más. Y bueno, y el trabajar cuando tampoco se tienen familiares ni conocidos con personas con discapacidad, también creo que nos abre otras ventanas, otros panoramas para poder entender y, sobre todo, como tú dices otra vez, acompañar. Muchas gracias, Magnolia, por todo tu entusiasmo. Contagias, o al menos a mí me contagias, y te digo, me haces recordar muchas experiencias, y pues todavía falta trabajar muchos temas al respecto. Muchas gracias, muchas felicidades por todo este trabajo que has realizado, tu entusiasmo y tu entrega. Gracias, Lupita, muchas gracias. Sí, me encanta cómo aplauden en lengua de señas. ¿Ve? Hablan todo el mundo lengua de señas mexicana. Fíjate, ahorita yo nada más hasta esto puedo aplaudir con una manita. Sí, sí, muchas gracias. ¿A poco no es lindo cuando aplauden así? A mí me encanta cómo aplauden así en los auditorios. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Y lo que Gracias, gracias. necesiten, pues mi teléfono siempre está disponible para todo el mundo. Por ahí lo tiene Lenita, que siempre le paso mandándole mensajes. Entonces, cualquier cosa, lo que necesiten, pues estoy a sus órdenes. Con todo gusto. Gracias y nos vemos el próximo miércoles o antes. Les adelanto que tenemos un invitado muy especial que aceptó platicar con el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Es el vicepresidente de la Asociación Mundial de Sexología y aceptó que, aunque está en París, va a platicar con nosotros en este septiembre. Les pasaremos la fecha. Esperamos que estén aquí para escucharle. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias, Magnolia. Hasta Felicidades. luego. Muchas gracias.